Hola, bienvenidos a este nuevo video en mi canal de YouTube. Mi nombre es Monse Garza y vamos a continuar con el contenido de Monster High. Antes no olviden suscribirse para más contenido y obtener más información sobre esta franquicia. Justamente el video anterior nos centramos en el diario de Rebecca Stein y en este video vamos a tocar el tema sobre el diario de Rebecca Stein y su padre Hezekiah Stein, pero en la versión de la San Diego Comic Con. Y este comienza el 15 de octubre. Ella debe admitir que hay días en los que se siente como si fuera una reliquia, hasta que recuerda que lo es. Tal vez, y solamente tal vez, si su padre no se hubiera perdido o si ella no lo hubieran desmantelado, en paréntesis como lo vimos en la película, tal vez ella había progresado naturalmente de la era del vapor a la era digital, como sus amigos. Lamentablemente, ese no había sido su destino. Ella menciona que normalmente no se detiene a tener estos pensamientos, pero su fuego siempre cada vez que se acerca la fecha de desaparición de su padre. Amablemente sus amigos entienden esto y dejan espacio ese día. Hay una excepción con la familia de los Stein, quienes siempre le envían una lata de su té de jengibre favorito y una nota que les recuerda que ahora no es para siempre y que no debe de perder. Ella menciona que es una misericordia para ella y algo que atesora. Aunque ella menciona que se acerca el año nuevo, ella no lo ve así, ya que ella siempre espera que cada día su padre pueda encontrar el camino a casa. 1 de noviembre. Ella menciona que muchas cosas han cambiado en los años, desde que ella fue desmantelada y fue reconstruida, en este caso como los estilos, la tecnología, el transporte y la manera de hablar. Pero hay algo que conserva su familiaridad y entre ellas la amabilidad de los demás. Eso lo recordó gracias a Goulia y a Cleo, quienes llegaron con una gran caja de libros y artículos sobre su padre. Menciona que Goulia siempre ha estado interesada en el misterio de su desaparición y las especulaciones, pero se sorprendió demasiado que Cleo la acompañara. Cleo siempre la trató suficientemente bien, pero nunca pensó que tuviera algo en común hasta en ese momento, cuando le dijo que su madre también se había perdido en una parte de las catacumbas. Cleo le confesó que su padre la ha buscado durante siglos, y aunque Cleo no lo quiera admitir, ha notado que su padre ha perdido la esperanza. En esta parte del diario, Rebecca menciona que tuvo más conversación sobre eso con Cleo, no lo quiere plasmar en su diario, ya que es algo que mejor hay que guardarlo en el corazón. 10 de noviembre. Lamentablemente descubrió que el supuesto mensaje de su padre encontrado escrito en una pared de las catacumbas fue un engaño perpetrado por un programa de esqueletos que hacía un documental sobre su padre. Eso lo entristeció demasiado, y todavía más el hecho de leer el material que Goulia dejó, ya que lo llevó a descubrir que su padre no era ampliamente respetado por muchos los científicos de su época, y todavía que no muchos creían o no muchos compartían sus creencias. Rebecca explica que su padre desarrolló una teoría de que las catacumbas fueron creadas por una raza desaparecida de monstruos avanzados a quienes se refería como los constructores. Esta misma teoría fue bastante criticada en un artículo que literalmente hizo sacarle vapor de los oídos. El escritor dijo que las ideas de su padre eran desvaríos de un monstruo que claramente se ha desatado de sus amarres. Ella menciona que su padre se sentía satisfecho al saber que menos de 20 años después de su desaparición, el Instituto de Tecnología Monstruosa estableció un departamento entero dedicado al estudio de los constructores. Y de hecho, Goulia incluso le dijo que los padres de Christy Trollson han pasado toda su vida buscando y estudiando artefactos y ruinas de los constructores, muchos de los cuales existen a un nivel más bajo de las catacumbas. Y ella menciona que tiene bastantes preguntas. El 20 de noviembre, ella menciona que ha pasado bastante tiempo inactiva observando, y se pregunta qué habría hecho su padre si ella se hubiera perdido, y en ese momento se dio cuenta que debería de buscarlo. Y dejar una nota detallando sus intenciones. Ella menciona que para cuando haya estado ausente el tiempo suficiente para levantar preocupaciones, será el primer lugar que revisarán. La nota se encontrará, pero yo estaré demasiado lejos para que cualquier monstruo venga atrás de ella. Por lo tanto, debe continuar su rutina diaria como si nada estuviera mal. Ella no pretende despertar sospechas que puedan provocar una intervención. Ella menciona que dejará a su mascota, aunque le duela hacerlo, ya que su mascota tiene una naturaleza sobreprotectora. Y ya que su decisión está tomada, ningún monstruo la podrá detener. 21 de noviembre. Llegó al laboratorio de padre sin incidentes esa mañana y estaba colocando los últimos elementos en su mochila cuando escuchó que se abría la puerta del laboratorio. Ella se asustó y cuando se dio cuenta era Goulia la que apareció. Ella se dio cuenta
y haciendo retrospección, ella parece aparecer en los lugares más inesperados, en los momentos más inesperados. Ambas se quedaron viendo un momento y luego se inclinó a recoger su nota que había caído a sus pies. La miró brevemente y luego se la devolvió. Goulia no dijo nada, simplemente le ayudó a recoger el resto de sus suministros. Finalmente, cuando todo estaba en su lugar, la miró a los ojos y le preguntó si tenía un plan. El 28 de noviembre. Ha pasado una semana desde que partió en busca de su padre y está agradecida porque Goulia apareció cuando lo hizo. Ella debe admitir que al principio verla le pareció como si hubieran vertido agua vieja en su caldera. Su padre le dijo en su momento que un secreto deja de serlo si más de una persona lo conoce, aunque ella sabe que puede confiar perfectamente en Goulia. Pero aún así no quería meterla en problemas por conocer sus verdaderas intenciones y luego delatar. Y ella sabía que Goulia no quería que Rebecca se quedara perdida en las catacumbas por siempre. Así que ellas mismas acordaron un compromiso. No revelaría sus planes hasta esa nota fuera descubierta, ya que ella llevaba un dispositivo diseñado de seguimiento en donde se podría saber su localización. Goulia fue la creadora de ese dispositivo y le dijo que al momento en el que Rebecca le hiciera sonar, Goulia estaría cerca. Rebecca dudó en hacerlo, pero al final pensó que era buena idea. Entre sus posesiones lleva un mapa, pero no confía en él ya que existen diferentes pasadizos que no han sido descubiertos. Justamente el mapa lo consiguió gracias a los padres de Christie, ya que solo mostraba una pequeña parte o una pequeña sección de las catacumbas. Justamente que además mostraba la ubicación de los portales de los constructores, extrañas puertas de metal sujetas firmemente por intrancados mecanismos de bloqueo. Kirsty le dijo a Goulia que cuando estaban por ahí, una vez abrió una caja de rompecabezas que usaba con un mecanismo similar y había escrito direcciones en los márgenes del mapa. En ese momento lo único que se le vino a la cabeza es de que si ella encontrara algún portal pudiera abrirlo. 12 de diciembre. Mucho mérito para el mapa, que la llevó a la precisión hasta la ubicación del portal, pero para su consternación el mecanismo de bloqueo no se parece a nada al que le mencionó Kirsty, principalmente debido a la total ausencia de un agujero de una llave, ni siquiera ella tenía idea. Se le enfrió la caja del fuego pensar que ha llegado hasta allí con tanta esperanza en su corazón solo para sentarse y mirar una puerta que ella empezó a empujar, a golpear, dar patadas, gritar. Ella se empieza a preguntar qué debe hacer ahora, si ella sigue buscando la esperanza de encontrar otro portal o simplemente regresar a casa. Pero no estaría dispuesta a dejar de luchar sin encontrar a su padre. El 13 de diciembre. Ella menciona que abrió la puerta. Estaba a punto de decidir si tragar su orgullo y regresar a casa enfrentando las consecuencias que le esperaban. En una fecha que se desconoce, en algún lugar arriba sé que el sol debe estar saliendo y poniéndose mientras los monstruos llevan a cabo sus movidas diarias. Pero para ella solo hay el resplandor del crepúsculo de los túneles de los constructores. No he visto otro monstruo desde que se despidió de Goulia, hace años, o incluso siendo tan desafiada por el tiempo quizá ha sido que no ha pasado tanto tiempo, aunque también se ha cansado del absoluto silencio. Ella empezó a gritar, «Padre, ¿dónde estás?». Gritar así solo le hacía sentir más sola, pues en algún punto ella empezó a temer que debía de pedir ayuda. Así que empezó a activar la balaza de socorro en el rastreador que Goulia le dio. Se tomará un descanso por un rato ahora y después continuará. Año nuevo. Cuando vio las huellas en el polvo simplemente se quedó allí mirándolas como un monstruo que acababa de presenciar un truco de magia imposiblemente. Ella menciona que tiene sentido para tus ojos, pero no para tu cerebro. Lo último que supo es que sus pies volaban por el túnel y hacia los brazos de su padre. Ella no lo podía creer. 1 de febrero, y es una fecha confirmada, su padre le mencionó que sería negligente de su parte no registrar los eventos después de lo que se había encontrado, aunque le parece que todo el episodio merece una novela. Ella menciona que fue un reencuentro tan maravilloso como podría haber soñado, salvo por un breve reprimenda de su padre por usar un dispositivo de rastreo hecho por los constructores. Sus herramientas son impredecibles y no siempre funcionan como crees que lo harán. Estaba a punto de explicar, pero padre tiene una forma de poner a freno ciertas discusiones, así que decidió centrarse en encontrar una manera de abrir la quinta puerta. Tomó más que una pequeña búsqueda de encontrar la palanca oculta en la puerta y había empezado a preguntarse si tal vez debería empezar a arrojarle piedras. Pero cuando finalmente pudo abrir la puerta, no estaba preparada para lo que encontró. Encontró una momia flotando en una columna de luz azul, brazos y piernas, envueltos en vendajes. Su oscuro cabello formando a un grupo alrededor del rostro desconocido pero extrañamente familiar. Podía escuchar un tumulto proveniente del vestíbulo principal, pero no le prestó atención. La bajé con los controles y se aseguró de tener suficiente vapor acumulando para que su piel estuviera caliente, porque sabía que la momia estaba fría.
No puede decir cómo podría haber reaccionado al ver esas circunstancias, pero se sintió atraída desde que las ciertas voces del vestíbulo se hicieron más fuertes. Y en esas voces estaban las de sus compañeros de clase y el equipo de rescate. Se levantó para irse, pero estaba claro que había una momia que no se quería quedar atrás. Todo el mundo se detuvo a contemplarlos cuando los vio, a excepción de Cleo, quien decidió estar al frente de todos. Ella se dio cuenta que la momia que encontró tenía cierto aspecto familiar cuando volteó a ver a Cleo, y se dio cuenta de que la momia que acababan de encontrar se parecía bastante a ella. En ese momento Cleo lo único que le pudo decir a Rebecca tenía una deuda con ella para siempre. Después Rebecca mencionó que hubo un silencio en la sala, pero al menos estaba feliz de haber podido encontrar. Ahora que terminamos el diario de Rebecca, nos centraremos en el de su padre, ya que es un poco más cortito, pero aún así, continuemos. En el diario de Hezekiah se menciona el 15 de octubre. Después de encontrarse con un profesor que él conoció, le mencionó que iba a haber una expedición dentro de una sección desconocida de las catacumbas, misma sección que había sido inundada por unos mosquitos del tamaño de unos buitres. Además, los trabajadores incapaces de descifrar el intricado mecanismo de bloqueo que les sellaba solicitaron la ayuda de alguien de la universidad local que viniera a investigar. Él se intrigó porque la descripción parecía la obra de los constructores. Mantuvo esa especulación para él mismo, ya que su curiosidad venció el deseo de debatir el tema. Además esperaba la llegada de Rebecca en cualquier momento, debido a algunos problemas de dragones que interrumpían el viaje al tren entre su ubicación y la de ella, así que se ofreció a acompañarlos. Él menciona que suplicó poder mandarle a Rebecca un telegrama informándole los cambios de planes que él tenía. Él en su diario menciona acuerdos con que él los acompañara, ya que él era como un monstruo y no era un normal. Y menciona que su madre era de Oberón y Titania y que su padre humano era igual que cualquier otro monstruo reunido por allí. Después cargaron sus mochilas, sus suministros y decidieron emprender el viaje. Él menciona que no fue una caminata larga, pero fue bastante ardua debido a la presencia de los mosquitos. Así que menciona que su brazo de metal fue bastante útil, al deshacerse de las plagas, que incluso recibió elogios de sus compañeros que al principio no lo tomaban en cuenta. Después de eso empezaron a examinar el área alrededor de la escotilla. Era como él sospechaba, el diseño de los constructores. El metal que lo escotilla no mostraba signos de edad ni corrosión, incluso después de años bajo el agua. La cerradura en sí era realmente complicada, pero no imposible de manipular correctamente. Aunque él no dirá que se abrió en primer intento o en el 20º, eventualmente se encontraban mirando hacia abajo por un pozo en un túnel de constructores. Mañana descenderán y explorarán. 16 de octubre. Después de poder abrir la escotilla, se decidió que 4 de los acompañantes irían a inspeccionar la zona de abajo. Pero lamentablemente eso no pudo suceder, ya que ellos cayeron si hubieran caído desde un hoyo. Después se encontraron en una sala, pero todos se encontraban en el suelo. Quienes fueran los constructores, hacía siglos que sus pies no pisaban estos túneles que crearon. Al norte se podía ver una luz que advirtió a sus compañeras que la maquinaria de los antiguos era complicada e impredecible, que incluso el artefacto de apariencia más benigna podría contener un poder inimaginable. Lo miraron con curiosidad, así que levantó su brazo izquierdo y movió los dedos mecánicos, al asegurarse que podía ser un igual que cualquiera que deseara permitir que su curiosidad anulara su advertencia. A lo largo de la habitación se extendía hasta el techo una sustancia azul que miraba como aceite de colores en el agua. Después de observarlo, cada uno de sus compañeros se dirigió a una baldosa individual para que pudieran tener una vista despejada del diseño. Desafortunadamente, como suele suceder, los maestros a menudo son los peores estudiantes. Después, uno de ellos pisó su baldosa. La puerta detrás de nosotros se cerró de golpe. La puerta que tenían detrás de ellos se cerró de golpe. Y se escuchó un zumbido que vibró durante la habitación. El brillo que se encontraba empezó a brillar cada vez más. Después la habitación se oscureció y no supo nada más. 17 de octubre. El impacto de su cuerpo al golpear el suelo interrumpió su sueño, yacía ahí temblando en la habitación, pero no reconocía. Dada la oscuridad y lo vacío que se sentía el lugar, se dio cuenta que no podía describir la sensación de quedar atrapado en una maquinaria del constructor. Él sí empezó a dar cuenta de que posiblemente no hayan pasado años sino milenios. De alguna manera logró ponerse de pie, y una vez que se estabilizó intentó golpear y dar palmadas para devolver el calor a sus extremidades. Todavía no podía creer que habían caído en una trampa, pero sí que lo era. Se dio cuenta que posiblemente la maquinaria sea un sistema de transporte avanzado, aunque no tenía el deseo de volver a abordarla. Encontró 5 de ellos en habitaciones que formaban una barra horizontal de una T.
con el tronco siendo un túnel largo y estrecho que parecía ser la única salida. Los encontró en 3 habitaciones separadas, flotando en posición vertical en una columna de luz azul suave. Tenían los ojos cerrados, pero se movían rápidamente como si estuvieran soñando. Sin embargo, encontró una puerta y un puño de algún tipo, cada uno de una superficie metálica lisa, sin cerraduras ni mecanismos. Él pensó que se creía un experto en los constructores, pero en ese momento se dio cuenta que no sabía nada de ellos. 18 de octubre. Tenía la intención de descansar solo brevemente, pero había caído en un sueño, porque despertó de sobresalto de alguien que había dormido más allá del tiempo de una cita habitual. Cuando menos se dio cuenta fue el sonido de una voz que lo despertó. Verificó a sus compañeros encontrando que la situación seguía sin cambios. De todos modos decidió seguir el estrecho túnel lejos de las habitaciones hasta que se abrió un pasaje grande del norte a sur que se encontró después de nuestro descanso inicial. El estrecho túnel continuó a través de ese pasaje con la esperanza de encontrar otro portal hacia las catacumbas principales, así que lo hice. Al recorrer ese túnel se encontró con Rebecca. 1 de octubre. Él menciona que los últimos días se podían considerar llenos de acontecimientos. Los detalles de la no vida de Rebecca, tanto antes como después de su desmontaje, a veces le llenaron de enojo y asombro. Siempre estará agradecido con esos monstruos que la cuidaron en su ausencia y se ha disculpado hasta tal punto de que Rebecca me dijo que le debía un viaje de compras a algún lugar llamado Mole, pero por cada disculpa nueva en el futuro. Las distintas habitaciones empezaron a escuchar voces que para él empezaron a sonar ciertamente conocidas. En ese momento había llegado Drácula, un hombre lobo alfa, y el Dr. Stein y Nora aparecieron por la boca del pequeño túnel. Fue un reencuentro tan alegre como pudo ser. Directamente fue aumentando por varios compañeros de clase de Rebecca que insistieron en venir, pero se les dijo que se quedaran atrás hasta que se pudiera asegurar la zona. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Rebecca no estaba allí y se dio la media vuelta para llevar al grupo de regreso a las habitaciones, pero Rebecca apareció con un monstruo con una belleza que vislumbraba la habitación. Detrás de él, un monstruo de apariencia joven se le acercó a Rebecca y empezó a llorar. En ese momento Cleo abrazó a Rebecca y el padre de Rebecca menciona que a pesar de que tenía oxidado el egipcio antiguo, además que no lo tenía dominado, pudo entender una palabra que dijo Cleo a la momia que se encontró. Y lo único que pudo decir y traducir era que dijo madre. Y eso fue lo último que mencionó Hezekiah Steam. En otros términos, si no han visto mi video sobre la historia de los Nile, se podrán dar cuenta que la familia de Nile tuvo que huir en cierto momento de su historia para ocultarse del golpe de estado del tío de Cleo. En este caso, toda la familia de Nile pudo huir menos su madre. Se desconoció su paradero hasta la publicación de este diario, en el cual después de milenios de años, la familia de Nile pudo estar reunida de nuevo.